victoria, victoria es mía. Si yo estoy en paz, se pelea mi batalla. Victoria, victoria es mía. Victoria, victoria es mía. Aleluya. Victoria, victoria es mía. Oh, si estoy en paz, se pelea mi batalla. Victoria, victoria es mía. Oh, victory, victory shall be mine. Victory, victory shall be mine. Oh, if I hold my peace, the Lord will fight the battle. Victory, victory shall be mine. Oh, victory, victory shall be mine. Hallelujah. Victory, victory shall be mine. Oh, if I hold my peace, the Lord will fight my battle. Victory, victory shall be mine. Le vamos a dar This Little Light of Mine, pero no, bueno, vamos a ir el mensaje de la palabra del Señor, ¿ok? Gloria a Dios. Amen. We're going to hear the Oh, word of qué the bueno Lord, es el amen. Señor, qué How lindo wonderful es the el Lord Señor, is, hermano. amen. Muy bien, hermano, en esta hora le voy a suplicar ahí a mi hermana I'm going to ask Sister Estela Stella Pérez. Sister Stella Perez. Hermana, Amen. pida la bendición por esta ofrenda, por Amen. favor. Please pray for the offering. Te alabamos, Dios de gloria. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Te alabamos, Dios de gloria. Amén, amén, Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermano, en esta hora voy a Very dejar well, el this lugar a time, nuestro hermano our pastor with pastor us para traernos este mensaje to bring the de word, amen. resurrección. Dios le bendiga, hermano. Gracias, mis hermanos. Gloria al Señor. Amen. We thank our Usted musicians. no sabe cómo agradezco a Dios por cada uno de You know, ustedes. you don't know how Y much yo I digo, give thanks to the Lord for each and every one of you. si no hubiera músicos, You know, if there were no musicians, el servicio fuera diferente. I ¿verdad? truly believe that things would be different, right? The service would be different. Los músicos, hermanos, con Musicians, ese talento precioso que with Dios that les ha talent dado, that they have, hacen que nos remontemos. they allow us to elevate Entremos a esa ourselves to presencia the presence of the Lord. Divina Amen. del Señor, hermanos. The divine presence of the Lord. ¿Verdad que? ¿Por qué? Porque alegra nuestro Why? corazón. Because it makes our Y heart cuando se alegra el like corazón, just be hermano, joyous. And whenever we have a joyful la heart, lengua se suelta, then our aleluya. tongue lets Y loose. comenzamos a And alabar we y start to glorificar praise the Lord. el nombre del Señor, We ¿verdad start que to sí? praise the Lord, Se suelta amen. la lengua cuando hay So gozo, we hermano. let loose. Amen. Aleluya. Yo alabo al Señor, hermano, por And I mis praise the hermanos Lord músicos y for the cada uno de musicians ustedes, los cantores and de each and San every Juan one of you, our 3:16 singers y here, toda la iglesia de una every manera o de single one of otra. you, amen. Hay unos que no pasan a cantar, pero There's some of you that al don't want oír to los come, cantos, you know, ¿verdad? Ellos están to ahí sing up here, también but it's cantando. okay. You join us A ver, in a group. unos somos buenos para cantar, Some otros of no us, somos buenos para cantar. You know, are Pero very los que no good at somos buenos singing, para cantar nos vamos and al some of us may montoncito, ¿verdad? not Nos stay in juntamos en el tune, but montoncito y ahí it's le okay. vamos We dando. can sing in a group. Gloria al Señor. Amen. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Por mi hermano Denny And que I está give con thanks nosotros, to the Lord hermano. for Brother Danny Gloria being here with us. Amen. Gloria a Dios y bueno, pues casi todos son de casa, ¿verdad? And I think Bienvenidos a most of us casa are from del here, Señor, hermanos. Gloria a Dios. from aleluya. in-house. Amen. Muy bien, hermano, vamos a So entrar therefore, we're going to go al ahead mensaje de la and go palabra into del the message Señor of the Lord en esta hora. ¿Qué le parece? at this time. Yo creo que a eso vinimos And I think en that's the esta reason mañana, why we ¿verdad? came. Amen. Como aquellas mujeres, ¿verdad? Veníamos, Just like those women, las mujeres estaban buscando they a were Cristo. looking for Nosotros le Jesus. estamos buscando a Cristo And en we espíritu too were y en looking for verdad, Jesus in en spirit and in alabanza truth, y en you know, through adoración. praise and worship. En este, ¿verdad? Amen. Recordatorio, ¿verdad? Que hemos tenido, ¿verdad? In this service and esta campaña remembrance chiquita, ¿verdad? De las 7 of the Lord, palabras including the mini revival that we Pero had of this que ha traído week. de gran bendición, It has hermano, brought great a blessing nuestras almas, a to nuestras our vidas. souls. Amén, hermano. Amen. No sin antes queremos dar un fraternal We saludo, would like to extend a un warm saludo greeting de resurrección a nuestros hermanos que nos ven por las of redes Resurrection sociales Sunday. Thank you. y Thank you so queremos much for decirles, tuning in. como siempre, les amamos. We want to tell you that, Pero as mire, always, we love you.
todo corazón les amamos. You know, with all of our Y- hearts. Amen. y no solamente eso les amamos, Not sino only estamos that, orando But we're praying por for cada each and uno de every one of ustedes, you ¿verdad? Por sus for necesidades, the needs that you may para have, que Dios, ¿verdad? so that way the Lord Continúe can bendiciendo continue to bless sus you, almas, your donde se souls, encuentren mis wherever you hermanos. might find yourself. Yo sé que muchos están en diferentes And I know partes, that there's so many of us in different y eso a places, mí me hace and- sentir gozo y and alegría. that gives me joy. Y no solamente and a mí, happiness, not only esta me, humilde iglesia que but our pastoreo humble aquí en Victoria, church Texas. as well here in Victoria, Juan Texas. 3:16, nos sentimos halagados, John ¿verdad? 3:16, and we're Y very honrados happy, cuando very miramos honored que usted, ¿verdad? to Está see culto that, tras culto, ¿verdad? you know, you Siguiendo join us or you tune los in mensajes every que Wednesdays se and predican aquí Sundays. Amen. en San Juan 3:16. And you Solo que listen to nuevamente the un preachings fuerte abrazo that we de have here at the resurrección, church. de alegría y gozo. So we Y extend a Dios me warm los guarde, mis hug hermanos. to you. Amen. God Muy bless bien, you. hermanos, vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué le We're going to parece? go ahead and go into the message of the Lord. Amen. Nos vamos ahí a la epístola o a la carta primera a los Corintios, So we're gonna capítulo go to 15, 1 Corinthians. el versículo 14, 15. hermano. Gloria sea al Señor. Cuando yo estaba mirando que mi hermano Chuy y mi hermano Lara estaban sacando ese texto, dije, parece que nos habíamos puesto de acuerdo. When I Gloria heard the al brother Señor. talk about that, Es que es un texto muy that precioso verse, it's almost like we were in sync. y es que es tocante, ¿verdad? It's a A la very beautiful reunión que tenemos verse nosotros because it, hoy, este you know, día, it talks about why we're gathered here this morning. festejando We're celebrating la resurrección the de nuestro resurrection amado of our beloved Señor Jesucristo. Lord Jesus. Amen. Cuando lo tengan, And when you digan have it, un amén. please say amen. Ya lo tiene. Amen. Does everybody have it? Tan solo el versículo 14 vamos a considerarlo, hermanos. We're going to consider 1 14, Corintios nuevamente, 1 capítulo Corinthians, 15, chapter 15, el versículo 14. verse 14. Y si Cristo And if no Christ resucitó, be not risen, vana entonces then es is nuestra our preaching predicación. Óigalo. listen well, Vana es también then is our preaching Nuestra fe. vain, and Aleluya. your Nuevamente. faith is also vain. Y si Once again. Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Incline su rostro, hermano. Let us bow our heads. Padre eterno de gloria, Señor. Gracias, Padre, por el momento, Señor. Oh, precioso. Te alabamos, Dios. Aleluya. Podemos sentir esa presencia tuya, tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose, Señor, aquí en medio de nosotros, Padre. Mi Padre, ya te hemos alabado, hemos glorificado tu santo y bendito nombre. Pero Dios, ahora nos apercibimos, Dios, para estar atentos, Dios, para recibir el mensaje de resurrección. Padre bendito, unge mis labios. Señor, prepara todo nuestro ser, Señor, nuestro corazón, nuestra tierra, Señor, para que caiga esa semilla del cielo. Ese manjar celestial tuyo, Señor. Padre, bendíganos en esta mañana, Señor. Todo lo rogamos y lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amen. Ocupe su lugar, hermanos. You may have your seats. Y yo estaba diciendo cuando venía, And when decía I was on yo, my way, I was saying, ojalá que mis hermanos se levanten porque I está hope that my temprano. brothers and sisters Aunque ya get no es up. temprano, ya está You know, sobre even tarde, though 8 pero- o'clock is not that early, Pero agradezco, ¿verdad, Señor? Cada uno de ustedes, but I thank the Lord for each and every one of you that was able to make it. como dice mi hermana Rosalinda, And like Sister en este Rosalinda muy says, temprano no podemos ni cantar, no You podemos ni know, hablar mucho. sometimes when it's early, we, Comenzamos luego, we can't luego a really sing or sentirnos, ¿verdad? talk. Nuestra garganta you ahí, know, ¿verdad? our throats need to be cleared a little more. Como se dice vulgarmente, los gallitos ahí You know, comienzan a you have that phlegm stuck levantarse there. ahí, pero gloria al Señor, hermano, porque Amen. estamos aquí, hermano, But En we este- thank the Lord for being here domingo de resurrección. in this Resurrection Sunday. Válgame Dios. Vamos a abordar el título, hermanos, de el We're going tema, to go ¿verdad? ahead En esta and go mañana. into the message. No le dejes en la cruz, así. Don't así, tan leave him sencillo, así. on the cross. Simple as that. Como diciendo, no dejes a As if Cristo en saying, la don't cruz. leave Jesus on the cross. Es que hoy en día hay mucha gente, And hermano, it's because in que our tienen days, poco
la resurrección, la muerte y resurrección de People Cristo. hold this, this Y time cuando el very título like dice no lo dejes en la lowly, cruz, and when we're es saying que si do Cristo not hubiera leave him on the muerto, cross, is because if como Jesus dice had aquí el died apóstol here, San like Pablo, the Apostle Paul says, todos los que predicamos all- fuera en vano todo lo que all of us haríamos that we, who tocante preach, a it would be predicar in de vain Cristo. for us to do so. Pero no solamente, But también not only dice that, it que also says, Pablo dice, vana es también nuestra and your fe. faith is also O vain. sea, nuestra fe So estuviera enferma, our estuviera faith dañada. would be No hubiera fe. damaged. ¿Sabe qué, hermano? Es And que and it's because la muerte de Cristo en la cruz del the Calvario, death of hermano, Christ on the cross, necesitaba un sello de garantía we needed that para que seal pudiera of ser guarantee válido aquel for it to be sacrificio valid, for that de Cristo en esa sacrifice to be cruz. valid on the cross. Si Cristo hubiera quedado Christ Jesus ahí pendiente en la cruz, remained hermano, y hubiera pending entrado a on la that tumba y cross no hubiera resucitado, and had not risen En on the vano third hubiera day, then sido it would todo all be in vain. lo que Cristo anduvo haciendo 3 años y Everything medio en esta that tierra. he did Óigalo bien, in those 3.5 en vano hubiera years here sido on earth, it would have been in todas vain. las obras que él Everything, hizo. all the marvelous Pero things that sabes he que did. faltaba algo, But there un was sello de something. There was a garantía. seal of guarantee that we needed. Un sello de garantía, hermano. Y ese sello de garantía, And hermano, that was era la resurrección del Señor the Jesucristo, resurrection of the hermano. Lord Jesus En otras Christ. In palabras, other words said, si la muerte de Cristo en la cruz without no hubiera habido resurrección, death hubiera on the sido en cross, vano todo. everything would be in Usted vain. y yo viviéramos You and todavía I would also sin esperanza, would hermano. live without hope. En el campo espiritual estoy hablando, Spiritually hermano. speaking. ¿Sabe qué? Y en el campo físico And también. even physically, aleluya. we can Pero ¿sabe apply qué? it to that as well. Había ese sello de But garantía that ahí, seal hermano, y of es guarantee la was resurrección placed there, and it de was the nuestro Señor resurrection Jesucristo. of our Lord Jesus Y aquí Christ. miramos, hermano, And here we aleluya. see Hermano, habían pasado cosas tremendas. tremendous things had occurred Un viernes, on a Friday. había sido un viernes terrible. It had been a horrible Friday, En ese viernes terrible, hermano, and it was a horrible one. cuando ese Cristo estaba en esa cruz del Christ Calvario, Jesus hermano. was there on the cross. Dice que en la hora sexta, And hermano, in the 6th óigalo hour, bien. listen well, La hora sexta era a las the 12 del 6th día, hour, which was noon, de acuerdo a la hora judía. according to the Jewish ¿Sabe time. qué? Dice que se oscureció. And it said that everything Se went dark. oscureció porque estaba ese Cristo, It hermano. went dark because Christ dando su Jesus vida was en esa giving cruz his del life Calvario. on that cross on Oh, Calvary. qué tremendo es esto. How tremendous that is. Cristo estaba ahí, hermano. Christ Jesus was Por tanto que there. le amó a usted y me amó a mí He también. was pending on the cross because Cristo he loved estaba us ahí so cumpliendo much. profecías He was de los fulfilling the santos prophecies profetas de Dios. of those prophets from before. Pero vuelvo a decir, But I will say this again. hubo tinieblas en la hora There was sexta. Fíjate, darkness at noon. de la sexta a la the 6th novena. hour to the 9th Fueron hour. 3 horas It was 3 de completos hours tinieblas, of hermano. complete darkness. Yo no sé qué pasó. Muchos And I dicen don't que know fue un what happened eclipse exactly. que Dios Some people mandó. might Yo no say, well, sé. it was an eclipse. Y no me gusta We indagar don't mucho know. a veces And I don't porque really delve lo que a into it veces that yo no much because encuentro whatever I don't la find in the solución Bible or se lo a dejo a solution Dios to, I leave it up porque to Él God. dice en su Because He says palabra in His que word las cosas secretas that le the pertenecen a secret Él. things Las belong to reveladas son Him. para Those mí, that are para revealed, usted, para they're sus for hijos y los us, hijos for de His sus hijos. children and our children. En esa hora, So in that hour, Cristo dice, Christ Jesus says, ¿por qué me has desamparado? why have you Elí, Elí, forsaken lama me? sabactani. Eli, Dios Eli, mío, Dios lama mío. sabachthani. ¿Por qué me has My desamparado? God, why have you forsaken me? Cristo se sintió solo. And He felt very lonesome. Iba a salón. Él Estaba estaba solo. solo. He was by himself. Ahí estaba la gente And the people were there, triste, llorando. sad, Estaba crying. solo. Y él se sintió solo porque en And he ese felt momento very lonely Óigalo because bien. at that moment, Cristo estaba agarrando todo el pecado Christ suyo y el Jesus pecado mío. had all of our sins upon Y en Him. ese momento Dios dio And la at that moment, espalda. Aleluya. His Father turned His back on Him. No que no lo quisiera su hijo Not amado. because He didn't love His Son, Es que Dios but it's because God aborrece el pecado. hates sin. Dios estaba mirando todo ese pecado He en was su hijo seeing amado. all of that sin Y da la upon His espalda. Son, so He turned Pero ¿sabes His qué? back on Him. No lo estaba dejando But He solo. was not leaving Him by Su Himself. presencia ahí His estaba también con presence él. was there with Him. Pero ¿cómo estaría disgustado ese Padre celestial But que hubo how God tinieblas, did not like oscureció? that. So Desde much that there mediodía was hasta las 3 de la darkness tarde from dice 12 que era noon to oscuridad. 3 p.m.
It was Era una complete cosa darkness. triste. It was something sad. Los apóstoles, The hermano, apostles, miraron todo they esto, saw hermano. all of this, Los apóstoles miraron el martirio de apostles Jesucristo. saw his martyrdom. Los apóstoles, hermano, miraron cuando And they Cristo, saw hermano, when Christ Jesus le dice al Padre, told his Father, consumado es. it is En tus finished. manos encomiendo In mi espíritu. your En ese hands I momento, commend hermano, my spirit. dice que él And at that moment, fallece o he muere, hermano. expired. Era una cosa terrible ese viernes. So that was a horrible Friday. Hermano, una persecución tremenda con la iglesia. Persecution that the church suffered. El diablo as como well. que había ganado The la devil, victoria. it seemed like he had won. El diablo como diciendo, And the devil was este que se había as levantado if en saying, contra de he mí, who had risen against este que me, según iba a dar he salvación a who las would almas, give ya está salvation to the muerto, people, aleluya. he's dead now. Y realmente estaba muerto. And truly he was. Pero hay una cosa, But there is one thing. los apóstoles estaban the apostles, consternados. They were saddened. ¿Cómo estamos cuando un are familiar we nuestro se ha muerto? feeling Dígame usted whenever cómo se siente we have a usted. loved one pass away? ¿Cómo se ha sentido cuando How do su you padre ha feel muerto? when your father has ¿Cómo se ha died? sentido usted How cuando have su you madre ha felt when your muerto? mother died? ¿Cómo se ha sentido cuando un hermano ha How do you muerto? feel when a sibling of yours Se has siente died? uno You terriblemente, feel hermano. horrible. Y así se sentía el And that pueblo. is how the people Los apóstoles del Señor, felt. hermanos, The se apostles sentían of the Lord, tristes, they hermano. felt very sad. Estaban siendo perseguidos. And they were being tortured Y and dice la gente que persecuted. estaban todos miedosos. No, hermano. And Estaban people salvando might say, sus vidas well, también, you know, they were hermano. hiding because they were scared. Hubo una No, gran persecución they en were, ese tiempo. they were in hiding because of the persecution. Ellos miraban They were able to see que ese maestro que había that estado that con ellos teacher caminando, of theirs who had por been 3 walking with años y them medio side en la by tierra, side hermano. for 3.5 years, ellos miraban, hermano, they que ya no lo saw tenían a su that they no lado. longer had him by Ellos their miraban side. en su They mente, could se see venían it los momentos mentally. felices Those cuando happy ellos habían memories estado came presenciando flooding milagros que their había hecho minds. Cristo. Those miracles that they were there Ellos present estaban for. ahí presenciando cuando They were there cuando Lázaro había when resucitado Lazarus de entre had los muertos. risen from the dead. Ellos habían presenciado, And they hermano, were cuando present aquellos leprosos when habían the sido lepers limpiados. had been Ellos en healed. su mente se venían, their ya no lo tenían ahí a minds, Cristo. all Cuando these que los memories ciegos aquellos were habían just visto flooding. nuevamente la luz. They Hubo were una cosa there terrible para when los the light apóstoles. shone upon them. Muy seguro It que was estaban something horrible llorando. for the apostles. They were probably Ya no lo crying tenían. because they no longer La triste had their realidad es teacher. que ya no lo tenían. And the sad reality was Sus that he was ilusiones, gone. Their illusions, Sus metas que ellos their tenían con goals Cristo that they had, se desvanecen, estaban everything seemed to aniquiladas. vanish. Everything was annihilated. Ahora solamente lo que estaban and mirando all that they could see era una tumba donde había sido was a sepultado. tomb. Y esa tumba no era ni de Cristo. Pero And it ¿sabe wasn't qué? Jesus' De acuerdo a la tomb, palabra de but Dios, according to the hermano, word of the Lord, Dios usó a un hombre Lord rico, used hermano, a rich para que su man, hijo amado, hermano, that way his fuera beloved sepultado son would be como los buried there ricos, in the aleluya. tomb, Y me refiero just a José de like the rich Arimatea, people. hermano, un hombre muy acaudalado, Was- hermano, en Jerusalén, hermano. Jose of Arithemia. Este hombre, esa And this tumba man, la tenía preparada. he was Esa holding tumba valía mucho dinero. that tomb there. Esa tumba era para gente That was rica. his. That was ¿Y for sabes rich qué? people. Ahí se cumple que el rey And- de reyes y el señor de señores. And that is where we see fulfilled Ahí the fue a King of parar. Kings and Lord of Lords. Ahora would be miraban que there. solamente en la tumba de José de Arimatea ahí estaba el cuerpo de Cristo. There in the tomb of Como of diciendo, ¿y Joseph, ahora qué vamos a hacer? the body of Christ was Y lying vuelvo a there. decir, una tristeza And tremenda. they were there asking themselves, what are we to do? Pero ¿sabes qué? But you know, Eso fue el viernes cuando José de That Arimatea va y was pide el Friday, cuerpo. Lo sepultan whenever a Jesucristo. they buried Jesus there in that tomb. Y la gente decía, ya And se the acabó people todo. were saying, it's over. Pero no era todo. But that was not. Se les olvidaba cuando Cristo andando con That ellos was les not había it. dicho, They forgot destruiré whenever este Christ templo, Jesus said dijo, that I will y al destroy tercer this día temple lo and the third reedificaré de day nuevo, I will aleluya. build ¿Qué it estaba diciendo again. Cristo? ¿Saben So what qué? was he Yo voy a saying? dar mi vida He en was esa saying, cruz, I'm voy going a to give morir, my life pero on al that tercer cross, but on día the third voy a day I resucitar, will rise. resucitaré I este will templo. No resurrect estaba this hablando del temple. templo And de he was not Jerusalén, speaking of a estaba building hablando del itself. He templo, was talking porque about his dice la own Biblia body, que somos el because the Bible templo says donde that mora we el are the Espíritu temple of the Santo de Spirit of Dios. the Lord. Aleluya. Amen. A eso se refería And that Cristo. is what Jesus Pero was ¿sabe qué? referring to, but Lo tuvieron en poco los apóstoles. they did not Como pay que se les attention to olvidaba. that. It's almost like they forgot about it. Pero la cosa es But the thing is,
que Dios no se olvida. that He Aleluya. does not forget. Yo Jesus te he does dicho not. muchas veces. And I've Quizás told you ahorita many a estás times, batallando. maybe right now you are ¿Sabes qué? struggling. O estamos Maybe batallando, we're pero all Dios no se ha struggling, olvidado de but the ti, Lord has not aleluya. forgotten us Porque yet. así como Cristo, Because Dios no just se like olvidó de Jesus, su Hijo amado, ni, His Father did ni not Dios forget nunca se ha him, olvidado de ti tampoco, Lord hermano. has not forgotten Aunque estés about us either, batallando, even though we are aunque estés struggling at pasando this por moment, even problemas though we're going through difíciles, very difficult mi Dios, problems, mi my Cristo no se ha God, olvidado de ti. my Jesus has Pero not todo forgotten tiene su us. tiempo. But everything in its due time. Faltaba que se cumpliese el tercer día. The third day had to come and Pero be dice que el fulfilled. tercer día, But on the third day, aleluya, amen, iba aquella las Marías ahí iban al The sepulcro. Marys were on Dice their que way llevaban to the especies sepulchre. aromáticas, hermano, You know, they para had ungir el cuerpo del perfumes Señor Jesucristo. to Aleluya. anoint the Qué body of tremendo está Jesus, eso. and how tremendous that was. Ellos iban ahí. They were on Por their eso te way digo over que sí there to sabía. the tomb, and you know they knew exactly where he Los was. apóstoles, hermano, no es que You know, mucha the gente dice que apostles, tenían many miedo, people no tenían thought miedo, that hermano. they were scared, but Estaban no, that they were salvando scared. su They vida were porque saving Dios los their iba a lives usar because en el Jesus trabajo was going to arduo use que them tenían para adelante. tremendously Y después in te that lo voy a hard demostrar con la task palabra ahead de of Dios, them hermano. El por qué to estaban spread the resguardados. gospel. And Porque that's Dios why they los were tenía safeguarding their resguardados. lives. No es que estuvieran It is ellos, not that hermanos, they were, really que no quisieran scared, ellos hacer aquello. No, or es que había they un didn't plan want de to come Dios para out. todo ello. There was a plan. There was a plan from God. Llegan las mujeres. And so the women, Están dos hombres ahí. there was two La men piedra there dice at lo the primero tomb. que miran que la piedra And está the first removida. thing was that they saw that lindo es, ¿verdad? the stone was rolled away. ¿Cuántas cosas usted y yo las tenemos muertas? You know, how Pero many- al tiempo viene how many Dios en things su tiempo Do we y hay think resurrección de are aquello que dead, teníamos but nosotros yet que estaba in muerto. due time everything seems to Pero es que come se debe alive al poder again? de Dios. But it's by the power of God. Cuando When las Marías the miran y Marys, miran aquellos hombres they con see vestiduras those resplandecientes two ahí. men in white clothing, Qué tremendo. how tremendous that was. Dice que cuando lo miran, It is said that whenever they Los saw miran, them, agachan su rostro porque you se know, dieron they- cuenta que they eran bowed their criaturas celestiales. because they were able to tell that they were angels. Esa reverencia, And that's reverence. tener a nuestro Dios. Reverence to have for the Lord. Pero aquellos hombres le But dicen, those men, they said, ¿a quién buscáis? who are you looking for? Dice, el que estaba muerto ha resucitado, ya no está And muerto. they told the Haya ladies, he resucitado. who was dead has now ¿Por risen. qué le buscáis entre los muertos? Why are Porque you él looking vive. for him among Qué the dead? tremendo es He's eso, alive. hermano. How tremendous that is. Cristo Christ había Jesus resucitado. had Cristo, resurrected. hermano, había estado ya venciendo las ataduras, hermano, de la He was muerte. able to Hermano, overcome death. Cristo estaba cumpliendo, hermano. And he Ahorita was todavía usted y yo fulfilling. no lo You know, cumplimos right todavía, now, pero él we estaba have not cumpliendo. fulfilled- Oh muerte, ¿dónde está tu You know that aguijón? part where Oh it says, sepulcro, tu victoria. "Oh, grave, Porque la muerte where en esos momentos, is your Cristo victory?" la Because absorbe, on that hermano. day, Cristo tiene victoria, Lord, hermano. he was La able to muerte no overcome lo death. pudo detener And en death esa, could not en hold esa, en him esa tumba donde there estaba el puesto in ahí. the tomb Aleluya. where he ¿Por qué le buscáis was entre los to muertos? Porque Él lie. vive. He rose Y from the ahorita dead. mucha gente And lo right tiene now, a many Cristo people, todavía they crucificado. still have him pending on a cross. Y te digo en esto porque la And I gente tell you cree, this hermano, because they que believe Cristo está that muerto Christ porque Jesus Cristo is no hace dead nada, because hermano. he Yo hasn't quiero done decirte, anything hermano, according to them. que But I wanna Cristo, tell you that hermano, Christ resucitó de Jesus, entre he los rose muertos from the y está a la dead, diestra and de he has Dios the right Padre hand of the intercediendo Father, por ti interceding y for por you mí, and aleluya, for para me. la honra The honor del Padre and Celestial, aleluya. Qué hermoso Glory es to esto. God, amen. How beautiful that Me is. está gustando esto. I really like this. Vayan a Galilea porque así les Go to dijo. Galilee because that's Vayan y exactly díganle what he los said. apóstoles. Tell the apostles. Aquellos estaban todos ahí. You know, llorando. there where they were crying Dice because que Jesus had de primero died. cuando van, no creían. You know, at first when the women got there, they didn't believe. A mí me gusta mucho esto. And I like that part very much. Yo siempre he dicho que las mujeres And en I've las always said iglesias that the women from the church, es algo especial que tenemos. it is something special Óyalo that we bien. have. Listen well. No se ponga celoso, varón. No. Las mujeres Don't get your en feelings las hurt, men. iglesias The women algo from the especial church, they're special. tenemos ahí. They're special. Esas fueron las que llevaron el mensaje de Those were the resurrección. ones that took the Primeritas. message to the men. Los in predicadores estaban allá, The preachers were in muy hiding. resguardaditos por They were allá. safeguarding their lives. Pero las mujeres estaban But the llevando women, they were out el there. mensaje. They were bringing the word. Pero ¿sabes qué, hermano? But Ellos
Iba a ser el tiempo para ellos. It was their time. Iba a ser el tiempo. It was their time. Cristo dice muy claro, hermano, And en la the gran Lord, comisión, hermano, Christ Jesus says it cuando clearly in the Cristo Great iba a Commission. He ascender al says when he Padre, was going to óigalo ascend bien to lo que the le estoy Father, diciendo, hermano, listen to what I'm da una saying. recomendación It gives us- a los apóstoles, a los seguidores It gave them a o a los discípulos de recommendation. él. The ¿Qué les disciples, dice? you know what No he se said? mováis de Says, do Jerusalén not move from Óigalo bien. Jerusalem. That's what he said. hasta que sean investidos Until you've del been poder vested de lo alto. Óigalo by bien. The ¿Qué power se from on necesitaba, high. hermano? So what was Se needed? necesitaba que ellos estuvieran What was needed? llenos o That llenos they del poder del be Espíritu vested Santo. Se necesitaba la by the llenura Holy del Spirit. Espíritu They Santo, needed porque había una obra that filling of the Holy tremenda Spirit enfrente because there de was ellos. something Aquí great los before miramos them, a great inactivos, task. hermano. And No that's what we estaban see. activos, They pero were iba a not llegar el active, momento but at that que iban a very estar moment, activos, there would come a llevando time el mensaje where they de would go in resurrección, action and aleluya, take el mensaje that que da message vida, el of mensaje que trae salvation, salvación that a las message almas, that aleluya. brings Qué that precioso es eso. salvation to the people. Iba a llegar el momento. There was going to come the Pero le time. dice Cristo, no se muevan de And Jerusalén. Christ Jesus told them, Hasta do que not sean investidos del move poder de from lo alto. Jerusalem until you've been vested from the power from above. Usted y yo necesitamos And you and I siempre estar need llenos to del poder del always be Espíritu filled Santo. with the Holy Spirit. ¿Sabes por qué, Do you hermano? know why? A los apóstoles, a los discípulos, The les esperaba disciples una and the tarea bien apostles difícil, had a great task before them. pero no lo iban a hacer But de they acuerdo a la were carne, a not las going to do it fuerzas de according to ellos. their No, Señor. might or their flesh. Lo iban a hacer They were going bajo to el do poder del by Espíritu the Santo de power Dios. Y of the déjame Holy decirte una Spirit, cosa, and let me tell hermano, you this, aquí miramos que that cuando here fueron we see investidos that del whenever poder they de were lo vested alto, into the power- hermano, the power miramos from a on Pedro, high, hermano, we were que able to negó see 3 veces a Cristo, that hermano. Peter, even though Lo vemos he actuando de denied una manera bien Christ poderosa 3 hacia times, adelante. we see Aquel que him estaba carrying escondido, on, ya filled había with salido the el tiempo de power que saliera. of the Lord. It ¿Y was cuál their era? time. De llevar el mensaje de And what was their resurrección task? It was to take a toda Judea, that Samaria, message to hasta lo of último de la tierra. resurrection and ¿Se fija salvation usted? to all the world. ¿Se fija usted lo que se So do necesitaba? you see what was needed? ¿Se fija usted por qué Do you estaban see fallando mucho los why, apóstoles? you know, Porque no they- estaban they were- llenos del they poder were del failing, Espíritu and it was Santo. because they were Porque not usted y vested yo, with the Holy hermano, Spirit. no Why do testificamos you las and I maravillas not de Cristo? testify Porque the nos great falta things la the Lord llenura has del done Espíritu for us? Santo en nuestra Because vida. we need to be Porque la filled by llenura the del Holy Espíritu Spirit, Santo because es la the que te filling va a of the dar Holy Spirit is valor what is y going to give us fuerza. that Y tú vas a bravery and aventarte that contra las strength almas. to go forward and to Hablándoles de la spread the gospel resurrección to de those nuestro that Señor are Jesucristo, that que don't trae believe, the salvación y una non-believers, vida eterna, aleluya. about eternal Se life necesita and la llenura. salvation. We Y need te lo voy a to be demostrar, se vested necesita by la the llenura. Holy Spirit. And let me tell you about this. Pedro hacía cosas pero sin Peter llenura. Would do things Fracasó without Pedro en las the primeras Holy veces sin Spirit, llenura del Espíritu Santo. without the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo es He el was not poder, aleluya. successful. Why? Es la Because fuerza the Holy sobrenatural. Spirit is that Es la supernatural fuerza de strength, Dios que that viene supernatural y strength te of God arrolla, that te comes atropella to y tú eres just investido del overcome you, poder and you de lo are alto, vested hermano. by Y the te power eres el from poderoso above. y enfrente de ti no hay And diablo before que you, te pueda poner. there is nothing Porque lo that can vas a stand in your way vencer. because you Porque will tienes la overcome llenura del it Espíritu because you Santo, have been aleluya. filled Por by eso the Holy Cristo Spirit. dijo, And that's no se me why van a Christ predicar Jesus said, ahorita, don't go preach right now. van a fracasar, You will fail. espérense. Wait. Pero llegó el momento. But there came the time. Vaya conmigo a la escritura. Go with me to the scripture. Ahí, hermano, There. en Hechos capítulo 2, el versículo In 23. Acts 12, Aquí miramos 23, que llega el momento there came the time que los apóstoles ya no están encerrados, that que los apóstoles no disciples están and ahí, apostles were hermano, no longer protegiéndolos ahí. No, Señor. they were no longer Los in apóstoles, hiding. hermano, The apostles ya andan, hermano, They are trabajando en el nombre del working Señor in the Jesucristo. name of Jesus, Poderosos. powerful. Hechos 2:23 dice, Acts a este 2:23, entregado por el determinado consejo here y anticipado conocimiento de him being Dios, delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have prendiste y taken mataste and by wicked hands have por crucified manos and de slain, inicuos, crucificándole. El versículo 24 dice, 24 says, al cual Dios whom levantó God hath raised up, de entre los dolores de la muerte, having loosed the pains por of cuanto death, era imposible que because fuese it was not retenido possible por that ella. Ahí he está. should be Ahí held está. of it. And that's it. Esto, si acaso le quiere decir miedosos,
you know, you might Aleluya. want to call them maybe Había scaredy sucedido cats. algo. There had been something that Y happened eso había or sido por la occurred, and it was resurrección by de the Cristo. resurrection of Jesus Christ. Cristo había Christ resucitado ya. had risen already. Y cuando Cristo And when resucitó, Christ Jesus, he rose. hermano, eso fue el sello de That was garantía, the hermano, seal de la of muerte de guarantee. Jesús en la cruz del Calvario, hermano. When Por he was pending tanto, on that hermano, cross and he rose again, cuando Cristo le dice que no se muevan es therefore, porque when he told them iba a not to venir move, la it nueva was persona, because the hermano, new el person would Espíritu come. The Santo Holy iba a Spirit descender del was going to cielo, hermano, descend from iba a venir heaven, para and he was quedarse, gonna hermano, come and aleluya. stay down here on earth. Hemos dicho muchas veces, And we've said before, antes el Espíritu Santo, hermano, before the nomás Holy estaban en los Spirit ungidos de was Jehová. only in those that were anointed. Los reyes los ungían, The los kings, profetas los the ungían, prophets, los sacerdotes los ungían. The Ahí priests, es donde those estaba that el were Espíritu anointed, Santo. those are the ones that had the Holy Pero no todos, Spirit. en todos But estaba el Espíritu the Holy Santo. Spirit was not in Pero ¿sabes everyone. qué, hermano? But el día de on Pentecostés, the day hermano, of Pentecost, dice la Biblia, hermano, the Bible que fueron says investidos del that they poder were de lo alto, vested hermano. from the Y dice que power mucho, dice from como un above. viento recio que Says there sopló was a del oriente y vino, mighty y hermano, wind that entró blew ahí en into el the aposento house. alto donde estaban aquellos There where they 120, were, the hermano. 120 Y hermano, dice que members. fueron llenos del And poder they del were Espíritu filled Santo. with the Holy Spirit. Pero mira, me gusta mucho But I esto, like this porque part dice que very much comenzaron a because hablar it en says that otras they lenguas. started to Oh, qué speak hermoso in es eso, different hermano. tongues, and how Hermano, beautiful cuando el that is. Espíritu When te the Holy toca, hermano, Spirit is able cuando to el touch Espíritu you, Santo, when the hermano, Holy viene Spirit y te atropella, comes hermano, déjame and just decirte que ya no eres el overcomes you, mismo, you aleluya. are no longer the Comenzaron a same. hablar, hermano, They started to speak en lengua de aquellos in que todos los que different estaban tongues. ahí. Dice que moraban elamitas, You de know, todas they were las from naciones del different mundo ahí places, estaban different y les oían nations. hablar la misma And you lengua. could fíjate. hear those dialects, Fíjate. those languages. Eran galileos, And they were from Galilee, pero estaban hablando en but they otras were lenguas. speaking differently Esas in lenguas no different son, languages. no, el día de Pentecostés, On the hermano, day of Pentecost, no fueron lenguas angelicales, those were no, not heavenly tongues. fueron lenguas humanas, hermano, Those were lo que human sucedió ahí. languages that people Amén. were enabled Las lenguas to speak. angelicales son otras, son ya You dentro know, de los dones. heavenly, Pero ¿sabe you qué, know, hermano? language is different. Dios tenía que hablar en la lengua de todos aquellos But, elamitas y todos que estaban you know, the ahí, Lord que had volvían to los bring nombres his de message tan in curiosos. different- Pero hermano, tenían que different oír tongues el or different mensaje de languages because resurrección. the Tenían que oír el message of mensaje resurrection de had to be salvación, heard. hermano. The Aquellos que message of estaban salvation had to be ahí heard. recluidos que no querían ni salir. For Aquí los those miras that ya were there poderosos. in Hermano, hiding. aquí miras a Pablo, And hermano. here we see Paul, a Pedro, hermano. Peter. Porque comenzaron a decir, ¿y estos qué tienen Because they tan were locos saying, well, o what's qué wrong with tienen? these people? Estos están Are they ebrios. Dice, crazy? no. Are they Se drunk? levanta él y dice, no, no están And he said, no, ebrios. they're not. No, No, they're not. es que ellos It is han recibido el because they've Espíritu Santo, received the aleluya. Holy Lo que Spirit. dijo Joel, ¿se And what acuerdan? Joel said. Y comienza a hablarles, hermanos, y aquí comienza él a decirle que And aquel que where mataron, he's saying ¿verdad? that Y he comienza who a was decir, slain, ¿y sabes qué? Lo mataron. En they ese tiempo, hermano, slayed him. Roma soltaba You know, una persona malhechora. at that time, Hermano, era el Rome would regalo let que go daba of Poncio one Pilato. Roma es lo of que their daba. Y inmates. Poncio Pilato le dice, ¿a And quién Pontius queréis que Pilate suelte? asked the ¿A crowd, Barrabás who would o al you want me to Cristo? let go? Y todos decían, Barabbas or this a Christ Barrabás Jesus? y al Cristo And they said, Barabbas, crucifícale, what do you want me to do with Christ Pero ya en Jesus? este momento Let's ya Cristo no crucify está him. ahí, hermano, But en at esa, that en moment, esa cruz, he's hermano. no longer Ahorita pending Cristo on ya ha that cross. Christ resucitado, Jesus has aleluya. now Oh, risen. bendito, para la honra y Amen. gloria For the del honor Padre. and Ya glory estaba of the vivo Lord. Cristo, He ya había was dejado esa tumba, alive. victorioso, hermano. He was Y aquí miramos, victorious. hermano, And here we aquel que see le había negado Pedro a that he who Cristo, had hermano. denied him, Ahora lo miramos, Peter, hermano, we now con los see mensajes him bien with elocuentes those al frente, eloquent aleluya. messages, Hermano, no teniendo miedo que lo without encarcelaran. fear Antes sí of tenía being miedo que lo incarcerated. pescaran. Before he had that Pero ahora ya fear, no tiene but now miedo. he did not Se have enfrenta that fear. He was ahí able to al face, concilio, hermano, the y les council, comienza a and he decir, started to hermano, tell lo que them había pasado, y les exactly what comienza a had hablar happened, and he started to tocante tell a la them resurrección about the de nuestro resurrection amado of our Jesús. Se fija, beloved hermano. Jesus Christ. Qué importante, And hermano. how La important. iglesia tiene un reto muy grande. You know, the church has a great Tenemos una challenge humanidad afuera, before no aquí, them. afuera. You know, we have humanity Mucha gente outside. afuera que There's a lot of necesita people oír out there el mensaje who need de la to hear the resurrección, message, hermano. the Para que message ellos of pasen de resurrection, muerte so a that way they vida, can aleluya. come from Así death como Cristo to estuvo life. muerto, pero pasó a la vida. And Así that's what también Jesus la did. gente necesita ese mensaje. So the people Pero need ¿sabe that qué? message. Mientras usted y yo no estemos While llenos you del and poder I del are Espíritu not filled Santo, with the Holy vamos a Spirit, tener siempre ese medio, then ese miedo. We're going to always Y have ese es that por qué las fear. iglesias están And that's vacías. why the churches
treasuries are Porque no empty estamos llevando because we are adelante, not hermano, sharing la the comisión gospel. que nos dejó We are Cristo. not
Pero following también that así como le dijo commission a that los the Lord apóstoles, gave us. así nos está diciendo también a And just nosotros like he tells que the seamos apostles llenos to be primeramente filled, del he's poder telling del us today to Espíritu be filled with the Santo Holy para llevar ese Spirit mensaje to de take resurrección. that gospel. Porque ese mensaje of de resurrection, resurrección trae because, problemas a veces. You know, sometimes Te it pueden does bring matar, trouble. You te know, pueden you encarcelar, may get slain or Puede venir en murdered. contra de tu They familia. may come against your family. Pero ¿sabes qué? But Cuando tú y when yo, you and que I hemos sido visitados por el who have been Espíritu Santo, visited by the Holy hermano, Spirit, lanzamos esos mensajes. we give Pase the lo que word, pase, venga lo que venga. whatever Porque comes our sabemos, way. hermano, que el Rey de We Reyes, know el that the King of resucitado, Kings, está the con Lord of usted y Lords, conmigo, He who hermano, has risen, para He llevar is with adelante us, and He el is mensaje there de as we are resurrección. sharing Amén. this message Nótalo of aquí ya Pedro resurrection. ya So if you notice lanzándose. here, Peter is Aquel now Pedro more forthcoming miedoso, with the aquel word. Pedro con muchas cosas que le faltaban. Aquí And lo you know, he miramos was ya lacking so many things, poderoso. but Y now me that he gusta had been mucho invested en by the el Holy versículo Spirit, he was 24. complete. Me gusta mucho So ahí I en el like this verse dice, al cual Dios 24. levantó, dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, dice, dice, que fuese retenido por ella. No hubo poder de la muerte. There was no retener. power that could Y ese hold es el him. Cristo que tenemos And that nosotros was the y Christ que alabamos Jesus y that you and I glorificamos en praise nuestros and we días, glorify. hermano. Amen? Aleluya. La siguiente cosa, The hermano. next thing. Vamos a Hechos 3:14 rápidamente, hermano. Let's go to Acts Hechos 3:14. 3:14, hermano. 3:14. Voy rapidito porque tenemos también la Santa Cena. En We Hechos have the Holy 3:14, Supper mira, next. aquí 3:14. miramos a Pedro, hermano, And here pero we bien see poderoso. Peter, very powerful. Dice versículo 3, capítulo 3, versículo 14 de Hechos, dice, mas It vosotros says, but ye negasteis al denied the Holy santo One y al justo and the just, y pedisteis que and os diese desired a un nombre murderer homicida. to be granted El unto 15 you. dice, y 15, matasteis al autor and de la killed vida, the Prince of a quien life, Dios, whom God fíjate, hath ha raised resucitado de from los the muertos, dead, de lo cual nosotros whereof somos we are testigos, aleluya. Fíjate, witnesses. ellos eran testigos. And you know, they were witnesses. Por eso Juan, el and apóstol that's Juan why dice, John, the apostle lo John que says, vieron nuestros ojos, what our eyes have seen, lo que palparon nuestras manos what our tocante hands have al touched. verbo de vida, dice, eso know, es the lo que verb of les life. testificamos. we Ellos testify fueron this to you. esos testigos visuales They were visual que miraron witnesses. todo esto. Por eso Pedro aquí está hablando, And that's why hermano. Peter here, Qué he hermoso speaks está hablando aquí Pedro, hermano. beautifully. Y aquí lo miramos en problemas a Pedro, And we see that here he a Juan en is involved in problemas. problems. Y el problema había sido, hermano, the que problem habían had ellos been that orado por aquel They had cojo, ¿se prayed acuerda? for the lame Y el cojo man. había, And that el cojo lame había, man, se le habían puesto had gotten los up and piecitos, sus been able to piernitas bien walk. derechitas, hermano, Do y you podía remember that? caminar. and he was able to ¿Se walk. fija? Entonces, ¿qué pasa, hermano? So what Aquí miramos, hermano, que ya We're después able to Pedro, see hermano, that Peter, con ese mensaje de resurrección, con With esa that investidura del message poder de lo alto, of está resurrection hablando, and the hermano, Holy Spirit, a toda aquella gente, aquel concilio, hermano, he was lo que before había that pasado, council and hermano. he was Y telling note them una cosa, what hermano. had happened. Aquí miramos But if la you notice valentía this, de note ellos, this, hermano. their bravery, Hermano, les echaban en cara que Cristo, hermano, había muerto por they were causa de throwing ellos. it in Les their decía bien face claro. that Christ Jesus had Ustedes lo died because mataron. of them, because ¿Cómo crees you que se killed sentían him. How aquella do you think gente? they felt? Se sentían mal, They pero felt aún así, very hermano, badly, estaban but even siendo then, resguardados, they were estaban being siendo safeguarded, protegidos they were por being el Espíritu protected by the Santo, Holy hermano, y Spirit. estaban llevando ese mensaje And they were de taking that resurrección, message of hermano. resurrection ¿Cuántas forward. veces usted And y how yo, many hermano, times have you and predicando la I palabra, been hermano, preaching the word también of vamos a God? tener, predicando el mensaje de resurrección, vamos a tener As we're problemas con la preaching gente, no le hacen, The hermano. message of resurrection, we're Avienta el going to have mensaje, hermano. issues with people. Si But la it gente matters lo acepta, not. qué If bueno. people accept it, Si la great. gente no lo If acepta, people don't accept it, qué bueno también, well, hermano, then, o qué malo, como usted okay. quiera decirle, pero ¿sabe qué? But Tenemos que nosotros we llevar el mensaje have de to take resurrección this message of hasta el alcance resurrection, que esté de nosotros, hermano. whatever is Ahí within our miramos reach. nuevamente a Pedro, And here we see Peter. qué tremendo, ¿verdad? How tremendous, amen? Bien poderoso, He was powerful. porque vuelvo a decir, But I will say this again. la resurrección de The Cristo resurrection of Jesus Christ, hizo válido todo el made sacrificio de Cristo en la cruz the del entire Calvario. sacrifice valid. Todo lo hizo válido, Everything became valid. la resurrección. The resurrection. Miraba yo, And I was leía yo watching algo de and de reading. Filipinas. You know about the Philippines. ¿Cuántos han visto
los viacruces que hacen ahí en Filipinas. How many of you Lo hacen see, muy real, hermano. you know, like Les encajan los the clavos stations of the reales. cross, and they do ve everything. mucho dolor. You know, you see that in the Philippines Pero they leía yo enact, que en una ocasión uno de ellos, el que estaba haciendo el papel de Cristo, and one of them who was actually playing the part of Jesus dice que in those fue stages of the cross, or those stations of the ultrajado cross, tan terriblemente says that he was beaten so que muere badly en la cruz. that he actually died on the cross. Y cuando muere, hermano, And when todo he el died, pueblo se quedó consternado. the people were just Porque usted sabe stunned bien que hacen because, la vía dolorosa y todo you know, eso. they do Pero después everything, traen every también station of the la cross they resurrección follow. cuando Cristo resucita. And, Hermano, when- dice and also when que el pueblo de Christ, Filipinas se sintió bien triste. you know, rose again. ¿Por And qué? the people from the Porque el que Philippines estaba were haciendo feeling very el sadly because papel he de who was Cristo playing the estaba part muerto. of Jesus had actually died. Ya no estaba vivo. He was no longer alive. He had actually died on that Y estaban cross. tristes por lo que And había they were pasado. very sad because O of sea, quedó that. incompleto So their aquel cuadro stations que of the ellos tenían cross que presentar. was incomplete because Pero en there nosotros was no fue rising diferente. again of Jesus. Ese Cristo murió, But remember that Christ pero Jesus, ¿sabes qué? he died. Está completo. But Porque al tercer he día, rose again. Cristo, digo, on el the- Padre resucita a Cristo de on the entre los third muertos. day. Entonces, ¿qué, hermano? Hacía falta ese sello de So garantía, that hermano. seal of guarantee La was tercer missing. cosa, hermano. So the third thing, Vamos a Hechos capítulo 4, versículos Let's go to 32 y Acts 4, 33. Hechos 32. 4, 32 y 33. Acts 4:32. Y la multitud And the multitude de los que habían of creído them that believed eran de un were of corazón one heart y un alma. and of one soul. Y ninguno decía Neither ser said any suyo of propio. them that aught of the things which Nada, he de lo que possessed poseía, was his own. sino que But they tenían todas had las all cosas en things común. Fíjense una common. cosa, tenían todas las cosas en They had común. all things common. Y con gran poder, And with great power, los apóstoles daban gave the testimonio apostles de la witness of the resurrección resurrection of the Lord Jesus, del Señor and Jesús. great grace Y upon abundante them gracia all. era en todos ellos. Aleluya. ¿Se Amen. fija? Do you see this? Era una gracia y tenían todas las cosas en común. En So they ese had tiempo all of this había mucha common. necesidad. And you know, there was a great En need Jerusalén. in Jerusalem at that moment. En ese tiempo, hermano, In that time, era un primer amor tan... it was like they were in the lindo. first love that was so beautiful Dice que las propiedades que tenían that iban the a ponían properties a los that they pies de had, los apóstoles you know, they would, you know, take to the para que los apostles, apóstoles so that way the las apostles vendieran o hicieran, would sell sacaran them dinero de allí and y que get los money pobres from fueran, that, so that way they hermanos, would ellos advance, de alguna manera, hermanos, ayudados. that they would Y advance ahí the, miramos que Bernabé, hermano, gospel. puso a And we see disposición todas sus propiedades. that La Biblia lo people dice. actually place their possessions Y yo quiero decirte under una the cosa, church's hermano. name, and I want to tell you that Cuando ese mensaje de resurrección está en tu vida, when that message is in your life, está ese Cristo resucitado en Christ tu Jesus vida. has risen in Hermano, your life, Todos tenemos las mismas cosas en común. then we all have things in Una common. persona que tiene a Cristo A en person su who has corazón Jesus in their heart tiene las cosas en común igual que otra persona que tenga a Cristo en su corazón. will have Porque things in son de un common with mismo others that sentir. have De un mismo sentir. Christ fíjese, Jesus in their heart. We're in that El corazón same, se duele. we have that same feeling. We hurt ¿Cómo hace as falta en one. nuestros días And eso? how important Y no estoy that diciendo is, que and vendas we're tus lacking propiedades, that in our day. Sino extender la mano con las You know, let personas us que extend necesitan. a helping hand with those that ¿Cómo are hace hurting. falta eso, hermano? How? We Ya are vivimos missing en una that. sociedad, hermano, You know, we que live in a lo society mío es that- mío y lo tuyo es tuyo That y what's punto, mine is vamos. mine and what's yours is yours, and No, that's hermano, it. aquí miramos, And hermano, here, que en el mensaje de la in the resurrección message de los of apóstoles, resurrection hermano, of the hermano, apostles, había una cosa que todos, we todo ese have pueblo, la iglesia this que that- apenas estaba that the floreciendo, people la iglesia who were primitiva, just dice que eran de un coming mismo through the primitive sentir. church, they had that one. Hoy en día, They were las on one iglesias no accord. somos de un mismo And sentir. in our day, we don't have that es triste decirlo, one thing in common, and it's sad to say. porque cada quien nosotros Because buscamos lo que nos conviene, we lo que all nos conviene want no lo hacemos. What is going to benefit us. No era así aquí. And it was not like that Si there. realmente Cristo ha resucitado, If the y si Lord Jesus Christ realmente el has really mensaje que se nos resurrected, predicó un día and if de la that message resurrección, hermano, that has es been porque la preached to us about resurrección de Cristo resurrection, está en nosotros también, hermano. resurrection Y is tenemos within que ser us, sensibles, then hermano. we
Tenemos que should ser be sensibles como sensitive, Cristo, hermano. just like Christ Tenemos que ser Jesus. humildes We como should be Cristo. humble, just Tenemos like que ser Christ mansos Jesus. como We Cristo. should be meek, Ahorita, just hermano, like no se Christ puede decir Jesus. nada But porque right ya now, estamos you así, can't mira. say anything to anybody because they're Tú me ready to dices strike algo. back. They're ready to strike back. Pero si nos preguntas si somos cristianos, vamos But a if you decir, ask us, sí are somos you cristianos. a Christian? We're going to say yes. ¿Y sabes por qué se debe todo esto? And you know what that Porque is no due to? tenemos Because las mismas we cosas don't de Cristo have en común the en same things nosotros. of Christ in Nos common. falta la humildad. Humility, we are lacking. Yo te quiero decir una cosa, aún And I'm entre telling los you predicadores, that hay even mucho que as decirte acá muy preachers, we potentes feel con los like mensajes. we're the best. Cuidado. And let us be very Porque es que el careful que of se that. ensalza será Because he humillado. who exalts himself will be Y eso humbled. sucede a And nivel that que tú lo quieras happens poner. in whatever A nivel level iglesia, you la look at it, misma whether cosa. it's at church. A veces no tenemos las cosas en común. You know, we may not Hay have un things hermano, in una common, hermana que se está and there's, levantando y el otro you know, a dice, brother mira, or mira, se está sister levantando ahí. that maybe that the Lord may be Criticándolo, like porque exalting no them, tenemos las and then mismas we cosas start to en común. criticize them Que and nos say, hace you know, falta, look hermano, at them. resurrección, Why? Because we are hermano. missing Nuestras vidas that necesitan ser resurrection in our resucitadas lives. de la Our lives manera need to be que estamos resurrected in a viviendo. manner Es como que estamos that muertos we're en living is Cristo. like we're dead in Necesitamos Christ, una and resurrección, we need to hermano. be Tenemos que resurrected. tener todas las cosas en común. We need to have things in Todas common las with cosas en others. común. Yo les he dicho muchas And veces I've más told you antes. many a times that before. Ya termino con Back esto. then, and with Más this I antes, end. fíjate, Back then, en el rancho mataban un chivo. you know, Un there in the marrano. ranch they would kill, you know, a ¿Cómo se crearon goat. en ranchos? No, or a ustedes pig. son puros pueblerinos ustedes. I ¿verdad? guess, you know, all of you are city folks. Usted no se crió en rancho, no, hombre. You weren't Rancho raised este in a ranch. pobrecito pastor aquí nada. Your poor pastor, you know. De la was- pura misericordia es donde me tiene aquí. the mercy of the Lord is the only thing Me having acuerdo him cuando mi here. abuelo mataba, porque I yo me fui remember con when mis my- abuelitos hasta la edad de you 9 o know, 10 años. I was raised by my grandparents Yo and conocí a mi up to hermana the age of Rosalinda 9. ya bien cuando yo ya tenía como 10 años. I came to know my sister when estaban she was like, chiquillos or when I todavía. was like about 10 years Pero old. ya They were estaba yo little, más grande. but I was older. Y a veces le digo yo a mi I hermana, tell her- yo me privé mucho de estar con ustedes chiquito. I was not Y ustedes there, también se privaron raised mucho with you de guys. estar como yo. Y por eso una vez me decía una And hermana, that's why oye, one hermano, of them usted es says, you know, diferente a sus hermanos. Le You digo, know, no why son are you mis so hermanos, different from tú your estás brothers and diferente. sisters? Y yo no sé en qué You know, estoy you diferente, act son ellos mis differently. hermanos. Quizás fue And la I said, crianza well, que me dieron mis abuelos, maybe es it's diferente. because I was raised No by sé. different people. Pero vuelvo para atrás. But I will say Mi abuelo this mataba again. un marrano, mataba un My chivo, grandpa, mataba lo he que would sea. kill a Y decía, goat ya or a ven, pig. ahí en el rancho, And you know, they're in the ranch. lo cortaba y decía, llévale ahí, ya ven los ranchos ahí. They were, Puros you know, compadres por donde cutting quiera. up the pig or the goat and Llévale a said, mi compadre "Okay, esto, ahí va. take this to my friend so-and-so. Llévale a mi amigo aquel, llévale esto. Take this to my other friend." Y nos veníamos quedando con cualquier cosa nosotros. And we ended Pero up with gracias a very Dios que little, había but it's animalitos, okay. teníamos ganado, no, esto You no era know, problema. we had Pero ¿sabes cattle, qué, hermano? we had Lo que quiero pigs. decirte, las mismas cosas en común. But the things that we had in Y common, el otro mataba igual was manete, that llévale we al otro. shared. Todo el pueblo And comía, the el next rancho person, comía cuando alguien you mataba know, algo. who would kill Y no a se dijera goat or a una pig or vaca a porque cow, todo el rancho comía vaca. then we would all eat. More so if it was a Porque cow. todos teníamos las cosas en Because común. we had all Y es of que el that in mensaje de common. resurrección eso es, hermano. And because the message of Gracias a resurrection is the Cristo same, debemos tener nosotros todas las we cosas en must común. have that in common. Ahora no, Not in our day, matas un chivo o algo, you kill your goat vas y te encierras nada más con tu familia and ahí. you are there with your family. Se te olvidó el hermano, se te olvidó forget el your brother, pastor, your se te sister, olvidó el diácono, the se te pastor, olvidó the alguien a deacon. quien invitar ahí. No, no, You nomás don't no, invite anybody, cierra you're la like, puerta, no, no, close the door, que no hon. salga ni el humito, el humito hay Don't que let them también even find out we're saborear el having humo this. también. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no tenemos las mismas Because cosas en We común. don't have things in common. Cristo tiene sed. Cuando estaba Christ predicando Jesus, mi hermano Raúl, when o Brother no sé Raúl quién was predicó preaching la palabra, about- tengo sed. You know, I thirst. Yo también tengo sed. I thirst De un día la also. iglesia Juan That 3:16 one day our church tenga todas las cosas en común. would have things in common. De eso tengo sed. And that's what I thirst for. De eso tengo That sed. is what I thirst for. Y el día que yo le And the mire, day that I San see Juan that, 3:16 va a estar that our bien church bendecido.
de have parte de things in Dios. common Porque with la one another, única that we are manera going to be cuando blessed. Dios va a bendecir una Because the only iglesia way es cuando that la the Lord iglesia blesses a church tiene todas las is cosas en when they común. have things in common with one Ahí no hay another. uno más grande que otro, No one no, is greater Señor. than the other. Ahí todos somos iguales Everyone delante de is esa the same presencia before the divina presence de of Dios. God, the Porque divine Dios presence dice en of su God, because the palabra Lord says in que His Él no hace word acepción that He makes de no personas, de exceptions. hijos. No, Señor. A todos He does nosotros not. por igual. He treats us the same. Ojalá que este mensaje And I hope that this message resurrección of resurrection, lo vayamos pregonando. that we spread día. it loudly, loud and clear. Ojalá que hay mucha gente que todavía tiene ese Cristo todavía muerto. I know that there are a Un día lot lo of bajen people de esa who cruz. have Christ Jesus still pending from the cross, O and lo I hope that saquen one de ese day sepulcro. they bring him down from the cross and take him out of Y that lo hagan grave que venga a vivir en sus and corazones. make him Ese es el alive mensaje in their de lives. resurrección. And that is the message of resurrection. Mensaje de resurrección a las Message of almas que tenemos resurrection que to the hacerlo. people. Ahorita están muertas esas almas. We have to reach the Así como non-believers right Cristo now. They're resucitó dead. entre los muertos. And just like Esa Jesus gente rose que from the necesita a dead, Cristo necesita oír ese mensaje. the people Y that ese are mensaje non-believers ellos van a need to pasar hear de the muerte message, a and they will vida. come from Van a venir death to a life, resurrección. and they will el resurrect Señor. in Jesus. Incline su rostro. Let us bow our heads. Padre eterno de la gloria, gracias Padre por este mensaje glorioso tuyo, Padre. Thank you, Lord, for this message, Mensaje de resurrección. the message of resurrection. Días pasados estábamos Days before, tristes mirando, We were Señor, como sad. el sufrimiento tuyo, aunque tú ya estabas vivo, Señor. watching your suffering, Aunque tú habías resucitado, even pero though era you un had risen, but it recordatorio. was in memory of. Pero aquí, Señor, culminamos en But esta here, Father mañana God, we culminate con this este mensaje de revival resurrección. with this message of Ese mensaje que resurrection, los this apóstoles message Lo that the hacían apostles resonante donde quiera que andaban. would make Ese known mensaje wherever que they pasaron went, mucha gente de the muerte a vida en message aquellos that tiempos. brought people. Ese mensaje to de life. resurrección en nuestros días tiene That que message in our resonar, day Señor, has to para que la resound gente pase de loudly muerte a so vida that way también, people can come Señor. back to life. Resucite de That way entre they los may muertos, resurrect aleluya. from the dead. Despierta tú que duermes, dice la Wake up, palabra. you who are Aleluya. asleep, the word Y says, levántate de los muertos and rise up from the dead, y la luz de Cristo te iluminará. and the light of Es el mensaje de Christ will resurrección illuminate suyo. you. El mensaje de resurrección mío. This is the message el que va a of despertar resurrection esas for almas. all of us. Y van And a that's what's going resucitar to de ahí bring them back donde to están life. ellos muertos en sus It will delitos y resurrect pecados. them there Padre where they Santo, are in Concede a sin. la iglesia, Father God, Padre, allow that the concédenos church siempre, Dios, always hablar de ese mensaje de la cruz speak y ese of that mensaje de message la of the cross resurrección, and Señor. resurrection, Porque ahí es donde está todo, because that Padre. is where everything Señor, is. para un día That mirarte one day cara a cara, we see Señor, you face to en ese face cielo azul, Padre. Muchas in gracias, that blue Padre, sky. en el nombre de Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén. Amen. Amén, amén. Amen.